Buen día. En este video vamos a presentar el tema análisis reflexivo de la relación de la expresión corporal, la rítmica corporal, las danzas autóctonas y los bailes regionales en la educación física, así como la importancia de estas en nuestra formación como docente. Este video está realizado por Jesús Alejandro Moscoso Bautista, Francisco Javier Núñez Vargas, Benjamín Arias Cabrera y su servidor, José Eduardo Alcudio Hernández, del quinto grado Grupo B. Así que comenzamos. Cuando hablamos de educación física y la vinculamos con la expresión corporal y la danza, solemos hacerlo desde una visión muy positiva y con razón. Sin embargo, también es importante reconocer que no siempre estos contenidos se trabajan de manera clara o constante en la escuela. Autores como Bergi, retomado por Villada, señala que la expresión corporal se ha definido como lo que provoca que muchos docentes no tengan claro cómo abordar realmente en sus clases. Esto nos invita a reflexionar que no basta con reconocer su importancia, sino que es necesario comprenderla y saber enseñarla. Exactamente, y eso se nota mucho en la práctica escolar. Investigaciones realizadas por Álvarez Barrio y Muñoz Blas muestran que muchos docentes de educación física reconocen el valor educativo de la expresión corporal, pero aún así deciden no incluirla en sus planeaciones. No porque no creen en ellas, sino porque sienten que no cuentan con la formación suficiente o estrategias claras para llevarla a las escuelas. Esto evidencia una tensión entre lo que se propone en el currículo y lo que realmente sucede en la práctica cotidiana. Claro, y cuando entramos al tema de la rítmica corporal sabemos que ocurre algo parecido. Aunque el ritmo es una herramienta muy poderosa para organizar cualquier tipo de movimiento y favorecer el aprendizaje, algunos estudios marcan que se trabaja de manera superficial. Con esa Ross y Angosto hacen mención de que encontraron en muchos casos que la rítmica y la expresión corporal se abordan de solo una forma parcial o incluso se omiten por falta de tiempo. Esto nos hace cuestionar que si realmente estamos aprovechando todo su potencial educativo o si las inclusiones que tenemos son de manera simbólica. Claro, eso se vuelve aún más evidente cuando hablamos de danzas autóctonas y bailes regionales. En teoría, estos contenidos están presentes en los planes de estudio, pero autores como López Núñez, López Melgarejo y Vicente Nicolás señalan que su aplicación es desigual y limitada. En muchos casos, la danza se reduce a presentaciones escolares o actos cívicos, sin un trabajo pedagógico profundo que permita comprender su valor cultural, histórico y educativo. En la educación básica suele afirmar que las danzas autóctonas fortalecen la identidad cultural, y esto es cierto. Sin embargo, en algunos estudios críticos advierten que cuando estas danzas se enseñan sin contexto, pueden perder su significado. Sin embargo, en Latinoamérica han señalado que enseñar danza solo como una secuencia de pasos puede vaciarla de sentido cultural. Esto nos obliga a reflexionar sobre cómo enseñamos y desde qué enfoque lo hacemos dentro de la educación física. Además, aunque los bailes regionales se desarrollan habilidades motrices y sociales, Conesa Ross y Angosto destacan que muchos docentes priorizan contenidos deportivos porque los consideran más importantes o más fáciles de evaluar. Esto provoca que la expresión corporal y la danza queden olvidadas, a pesar de su valor formativo. Aquí surge una crítica importante. La educación física sigue cargando con una visión muy centrada en el rendimiento físico. En cuanto a la inclusión, también es necesario ser críticos. Si bien la expresión corporal nos hace ver que favorece la participación de todos los alumnos, Álvaro Barrio y Muñoz Blas admiten que cuando el docente no domina el contenido puede generar inseguridad tanto como en él como en los estudiantes, en lugar de convertirse en un espacio libre y expresivo. Más que nada, la clase puede volverse confusa o un poco significativa. Desde nuestra formación profesional, estas críticas son muy valiosas, nos permiten entender que no basta con decir que la danza y la rítmica son importantes, sino que debemos prepararnos para enseñarlas con sentido. Autores como Berg insisten en la necesidad de una formación docente más sólida en expresión corporal, para evitar que se convierta en un contenido improvisado o en un malentendido dentro de la educación física. En conclusión, la expresión corporal y la rítmica tienen un gran potencial educativo, pero también representan retos reales. La falta de definición clara y formación docente pueden limitar su impacto en la educación básica, como señalan diversos autores. Las danzas autóctonas y los bailes regionales aportan identidad y cultura, pero su enseñanza debe ir más allá de lo superficial, como advierten varios investigadores.
es necesario contextualizar y reflexionar sobre lo que nos enseña y por qué se enseña. Estas posturas críticas enriquecen nuestra formación profesional porque nos invitan más que nada a no idealizar la educación física, sino a analizarla de la realidad escolar. Solo así podremos mejorar nuestra práctica docente y darle un verdadero sentido a los contenidos. Finalmente, reconocer estas críticas no significa rechazar la expresión corporal y la danza, sino asumir el compromiso de enseñarlas de manera consciente, reflexiva y bien fundamentada. De esta forma, la educación física puede convertirse en un espacio realmente educativo, cultural e inclusivo.